Como dice este canto, hoy la predicación de hoy, vamos a ver al Dios que adoramos. Amén. Amén. Como dice esta canción, aquel que es grande en misericordia, que tiene el poder para salvar. Amén. Que venció a la muerte y el pecado. Amén. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Vamos a acabar el capítulo 3. Ya estamos acabando esta epístola. Ya nos falta poco para acabarla, pero vamos a acabar el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 18 al versículo 22. Hoy vamos a ver la victoria de Cristo. Amén. Creemos que Cristo es victorioso. Amén. Hoy vamos a ver a este Cristo victorioso al que adoramos. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Versículo 18 al 22. Así dice la palabra de Dios. Porque También Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba en el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus muchas bondades, por tus muchas misericordias, Padre. Pero te damos gracias, Padre, en este tiempo por tu Hijo Cristo, porque tú has hecho un plan perfecto para redimir a tus pueblos. Has hecho un plan perfecto para limpiar a los tuyos, Padre. Porque es a través de Cristo que ahora nosotros nos podemos acercar a ti. Es a través de Cristo y su Evangelio, Padre, que nosotros hemos sido limpiados, Padre. Y ahora estamos en Cristo, estamos con Cristo. Hemos muerto al pecado, pero hemos renacido, Padre, con un corazón nuevo, dispuesto a escucharte, adorarte y amarte, Padre Santo. Permite que en este tiempo exaltemos a Cristo, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. La predicación expositiva, hermanos, tiene sus dificultades. A veces, como predicador, te sientes tentado en saltar un pasaje, 2 pasajes. Y precisamente hoy, esta semana estuve estudiando mucho en este tiempo y dije, creo que a lo mejor lo que puedo hacer es saltarme este pasaje. Pero por la gracia de Dios, en su estudio pude entender mejor este pasaje y esto me hace adorar más a Dios. Por eso vengo tan exaltado. En verdad, vengo con ese deseo, con ese corazón de adorar a Dios. Porque hoy esta semana he descubierto que Cristo es glorioso. Que Cristo ha reinado, que reina, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Que todo está sujeto a sus pies. Que es el Rey eterno que vendrá por su pueblo. Amén. Amén. Ese es el Cristo en el que creemos. Dice Pedro, porque también Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de la semana pasada? Veníamos hablando acerca del sufrimiento. Y hoy Pedro nos dice, miren, vamos a ver el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que padeció injustamente. Él hizo todo bien, fue perfecto, sin embargo, padeció injustamente. Y dice, de esta manera, como Dios cumplió un propósito, cumplió su voluntad cuando Cristo murió, así Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí a través del sufrimiento. Dios cumplirá su sufrimiento en nosotros,
Dios cumplirá su propósito en nosotros, usará el sufrimiento para moldearnos cada día y hacernos más y más como Cristo. Pedro usa un ejemplo perfecto, usa a Cristo y nos da 4 aspectos de su victoria. Hoy veremos 4 aspectos de la victoria que ya tuvo Cristo. En primer lugar, tuvo una victoria cuando cargó el pecado de su pueblo. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No nos desanimemos al sufrir. En Cristo nosotros podemos triunfar aún en el sufrimiento. Así como Cristo padeció y tuvo una victoria, aunque para mucha gente puede parecer una derrota, Cristo en la cruz, Cristo en su muerte tuvo una victoria en Él. Y tuvo una victoria para nosotros también. Nosotros quizá no seamos mártires. A los hermanos que se les escribe la carta originalmente, sí, muchos de ellos fueron mártires, murieron a causa de Cristo. Hay una película muy buena que se llama Pablo, se llama Pablo, y es un poco de la biografía acerca de Pablo cuando está encarcelado. Y va uno de los discípulos, va Lucas a ver a Pablo. Y entonces cuando Lucas va a ver a Pablo a Roma, se da cuenta que va llegando a la ciudad y hay varios cristianos que están ardiendo todavía en fuego. Fueron mártires por su fe. Yo he escuchado, y espero que no de ustedes, hermanos, que algunos dicen: no, si tú das la vida por alguien más, te ganas el cielo. Si tú mueres en lugar de alguien más, Dios te va a perdonar todo. Pero eso, hermanos, es una completa mentira. Dice Romanos: de cierto alguno os hará morir por alguien bueno. Tú podrás dar tu vida por alguien que consideres bueno. Dice: pero Cristo es muy diferente, porque Cristo dio su vida, siendo Él el bueno, por los malos. Si tú mueres en lugar de alguien, no vas a pagar, no puedes pagar el pecado de esa persona, solo vas a pagar el tuyo. Cristo no merecía la muerte, pero gracias a Dios es el sacrificio perfecto por el cual nosotros, nuestros pecados, nuestras maldades son puestas en Él en la cruz, y Dios castiga con toda su ira santa ese pecado, y ahora nosotros somos limpios. Qué precioso es este evangelio. Vamos a Isaías 53, la profecía del siervo sufriente, ese siervo de Dios que Dios iba a usar para limpiar a su pueblo. Del 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este Cristo tuvo una victoria cuando tomó tu pecado, tomó mi pecado, tomó el pecado de esta iglesia, tomó el pecado de más hermanos y pagó el precio de nuestro pecado. Padeció por nuestros pecados, dice aquí. Para entender más este sacrificio, debemos de regresar al Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo. Capítulo 29, versículo 31 al 33. Éxodo 29, versículo 31 al 33. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo.
Y Aarón y los hijos comerán la carne del carnero, y el pan estará en la canastilla a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Aquí Dios está instituyendo un sacrificio por el pecado del pueblo. Una oveja iba a tomar el lugar del pecador, pero esta oveja solo cubría un pecado. Y al día siguiente, cuando pecabas, tenías que ir a ofrecer otra oveja. Y al siguiente año otra oveja. Hay registros de la fiesta de la Pascua de los judíos, esa fecha donde matan a un cordero por la expiación de una familia. Y se reporta que en una ocasión llegaron a matar 250,000 corderos para limpiar sus pecados, porque sabían que tenían pecado y que no podían borrarlos. Un cordero tomaba tu lugar y moría por el pecado que tú cometiste. Pero esto solo nos hace pensar en alguien, en un sacrificio perfecto que pueda cubrir nuestro pecado, un sacrificio que se haga una sola vez. Y este sacrificio, hermanos, es Cristo. Vamos a Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo es ese borrego al que apuntaban en el Antiguo Testamento, un sacrificio perfecto. Por eso Juan, cuando lo ve, dice: tú eres el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Tú eres ese borrego perfecto que va a limpiar mis maldades. ¿Y por qué es perfecto? Porque su sacrificio solo es una vez y para siempre. Su sacrificio es perfecto y suficiente para salvar a mí. Y es suficiente para salvarte a ti. Y es suficiente para salvar a aquellas personas de sus pecados. La muerte de Cristo es suficiente y es perfecta. Este cordero era sin mancha. Vamos a Hebreos 7, versículo 26. Dice: porque tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Es Cristo. Nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este cordero era sin mancha, era perfecto, no tenía pecado. Cristo nunca pecó. Dice: fue tentado en todo, como nosotros. Se puede compadecer de nosotros porque Cristo fue tentado en todo. Pero Cristo no pecó. Este cordero es perfecto. Padeció por nosotros. Es un sacrificio perfecto. Las personas iban constantemente a hacer sacrificios para limpiarse. Y ahora, con Cristo ya no es necesario. Ya no necesitamos matar más borregos. Cristo es suficiente. Su sacrificio es perfecto. Dice: el justo murió por los injustos, dice Pedro. Vamos a Juan, capítulo 10. Nosotros podemos pensar que Cristo murió porque perdió. Nosotros podemos pensar que los romanos fueron más vivos, los fariseos fueron más inteligentes y tomaron a Cristo para que muriera. Pero vamos a ver qué dice Jesús respecto a esto. Juan 10, versículo 15 al 18. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Cristo está diciendo que Él es el buen pastor. Y está hablando a los judíos. Y le está diciendo: ustedes son ovejas que el Padre me ha dado a mí. Y yo voy a morir por sus pecados. Y ahí en los versículos que leímos dice: hay otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas ovejas? Pues aquellos que no eran judíos. Somos nosotros. No somos judíos, pero hemos alcanzado la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y dice: para hacerlas un solo redil y un solo pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es ese buen pastor? Es Cristo. Y dice: y nadie me quita la vida. Cuando muere en la cruz, no es una pérdida. No estoy perdiendo una batalla, sino yo estoy poniendo mi vida. Y tengo poder para dar mi vida. Y tengo el mismo poder para volverla a tomar, para resucitar. Ese es el Cristo en el que creemos. Un Cristo poderoso. No fue agarrado desprevenido, sino que estaba cumpliendo un plan perfecto de Dios. Por eso dice al final: y este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la voluntad de Dios, que en este plan perfecto todas las personas pudieran ser limpias de su maldad. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es algo grandioso. Cristo toma nuestro lugar de pecado. Nosotros, teológicamente, judicialmente, se le llama imputar. Nuestros pecados son imputados en Cristo, son puestos sobre Cristo. Y a su vez, Cristo es algo glorioso. Cristo pone su justicia, imputa su justicia, su vida perfecta, su obediencia completa al Padre, y nos las pone a nosotros. Nos vestimos de justicia, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que cuando nos presentemos delante del Padre, que es santo, 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 como cantamos, seamos vestidos, estemos ante Él, porque estamos cubiertos de la justicia de Cristo. Cristo toma nuestro lugar, y a su vez Cristo nos viste de justicia. Por eso venimos acá y cantamos, y Dios nos escucha, porque hemos sido vestidos de la justicia de Dios. Porque ahora ya no nos ve como esos pecadores, como esos rebeldes, ya nos ve como a su Hijo. Estamos en Cristo Jesús. Qué glorioso es esto. No ve nuestras maldades, no ve nuestros pecados, sino ve a su Hijo Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué fue todo esto? Pedro nos dice, versículo 18, para llevarnos a Dios. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? El pecado, nuestra maldad nos impedía acercarnos a Dios. Pero Dios con este plan nos lavó, nos limpió, y ahora podemos acercarnos a Dios. Para nosotros es tan común porque vivimos aquí, pero para los judíos en sus días era impensable. Solo una persona del pueblo podía entrar a la presencia de Dios, y una vez al año. Hay historias de que les amarraban un lazo a sus pies para que cuando entraran al lugar santísimo, si no estaban limpios de sus pecados, al estar en la presencia de Dios, morían ahí adentro. Y si ya después de un rato no salían, los jalaban. Es algo increíble. Para nosotros es tan fácil estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Es a través de Cristo que nosotros ahora nos podemos acercar al Padre. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mateo 27.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y sus rocas se partieron. Este pasaje es justo en la crucifixión de Cristo. Cristo está siendo crucificado. Ahí Cristo había muerto. ¿Y qué dice este pasaje? Dice que un velo, el velo que separaba el templo del lugar santísimo, que representa la presencia de Dios al resto del pueblo, se rasgó en dos. Esto es un símbolo acerca de que ahora cualquier persona se puede acercar a Cristo. Si yo me he acercado a Cristo, si tú te has acercado a Cristo, cualquier persona se puede acercar a Cristo. Porque Cristo es el medio a través, es esa reconciliación entre el Padre y nosotros. A través de su muerte podemos acercarnos a Cristo, podemos acercarnos a Dios, podemos estar ante su presencia. Por eso este pasaje tan famoso en Hebreos 4:16 es un hecho en nuestras vidas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, por el sacrificio de Cristo, nos podemos acercar al trono de la gracia. Podemos venir y pedirle a Dios y nos oirá, porque estamos limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, a través de esa muerte en la cruz, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y esa es una profunda verdad. Ya no necesitamos de otras personas. Nosotros, el Espíritu Santo y la muerte de Cristo nos hace llegar a la presencia del Padre. Entonces Cristo tuvo, en primer lugar, una victoria cuando cargó nuestros pecados. La segunda, vamos a leer la segunda parte del versículo 18 al versículo 20. Porque para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvas por el agua. A mí este pasaje me llamó mucho la atención. ¿Qué significa que Cristo predicó a espíritus que estaban encarcelados? Aquí vamos a ver a qué se refiere. En primer lugar, hay que establecer que Cristo murió realmente. Hubo una influencia teológica que decía que Cristo no murió, sino que solo, digámoslo así, se desmayó. Cristo se desmayó y cuando lo pusieron en el sepulcro, despertó de su desmayo. Entonces no había muerto realmente. Pero eso es una completa mentira. Este pasaje nos dice, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo murió realmente. Dice, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es eterno, ha estado desde la eternidad pasada y va a estar vivo por la eternidad. Cristo es Dios, es eterno. Ese es en primer lugar. Ya que dice, en el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí nos habla que en un tiempo, mientras Cristo estaba muerto, sepultado, fue en su espíritu y predicó a espíritus que estaban encarcelados. Y acá nos puede llamar un poco la atención. ¿Quiénes son esos espíritus? ¿Por qué estaban encerrados? Hay algunas doctrinas que dicen, bueno, es que fue y predicó a personas que no conocían a Cristo, que en el tiempo de Noé, cuando estaban en los tiempos de Noé, no escucharon acerca de esta salvación en Cristo, y pues fue Jesús a predicarles de eso. Pero esto, hermanos, es una mentira. Y a través de este pasaje, algunas personas creen que hay un lugar donde las almas se pueden salvar, que después de muerto hay almas que se pueden salvar. Pero esto, hermanos,
a la luz de la Escritura, es una mentira. Mientras estén vivos, es la única forma que se pueden salvar. Dios hizo un plan perfecto, murió Cristo, y la única forma en la que una persona puede ser salva es escuchar el Evangelio y poner su fe en Cristo. No hay otra manera. Y nos da miedo pensarlo, nos da miedo pensar que alguien muy querido, alguien que a nuestra vista fue alguien bueno, pero no entendió y escuchó el Evangelio, murió y ahora está en condenación eterna. Es muy triste, hermanos, pero es lo que la Biblia dice. Veremos el ejemplo de Noé. Solo 8 personas de los miles de personas, de los millones de personas que estaban en el mundo, se salvaron porque escucharon la voz de Dios. Pero volvemos al mismo punto. ¿A qué espíritus Jesús les predicó? En primer lugar, debemos de aclarar que no se refiere a humanos. Como les dije, los humanos, las personas, los pecadores, solo pueden ser salvos escuchando el Evangelio y aceptando a Cristo como su Rey y Salvador, como su Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso es tan importante que nosotros evangelicemos, porque Dios es el medio que utiliza. Entonces, si no es a humanos, ¿a quién les fue a predicar Cristo? En el Nuevo Testamento, este término se usa constantemente en ángeles. Solo en un pasaje de todo el Nuevo Testamento se usa a personas, pero en el resto de los pasajes se usa a ángeles. Y ahora causa un poco más de intriga, ¿no? ¿Cómo que les fue a predicar ángeles? Pues son ángeles. Bueno, aquí la clave está diciendo que eran espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados tienen una nota. Dice que ellos desobedecieron a Dios en los días de Noé. Pues estos espíritus son ángeles caídos, lo que nosotros conocemos como demonios. Cristo les fue a predicar a demonios. Vamos a Génesis 6, capítulo 2. Este pasaje es justo en las épocas de Noé. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Aquí estamos después de Adán y Eva. Ya pasaron varios años. Y resulta que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Aquí hay un paralelismo. Los hijos de Dios con los hijos de hombres. Nos hace pensar que son ángeles con mujeres, con hijas de hombres. Job también usa este término para describir a ángeles y también a ángeles caídos, porque en Job 1 dice que Dios se reunió con los hijos de Dios. Dice, y entre ellos estaba Satanás. También es un ángel caído. Entonces, hijos de Dios habla acerca de los ángeles, de la creación de Dios, aquellos ángeles que sirven a Dios. Bueno, entonces esos espíritus que desobedecieron están aquí en Génesis 6:2. Desobedecieron y Dios los castigó por desobedecer la voluntad de Dios. ¿De qué manera pasó? No lo sabemos. La Biblia no nos explica, pero habla que tuvieron hijos con las mujeres. Y Dios los castigó porque ellos quisieron sabotear el plan de Dios. Y Dios los castigó enviándolos a prisiones. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pedro vuelve a hablar en su segunda carta acerca de esto. Y vuelve a recordar, vuelve a hacer esa conexión con Noé. Aquí en este capítulo, Pedro está hablando de los falsos profetas. Entonces dice que esos falsos profetas van a tener un juicio de parte de Dios. Y dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de los impíos. Dios castigó a estos ángeles y los mandó a las prisiones. Bueno, ya vimos que Cristo le predicó a unos ángeles, pero la pregunta ahora es: ¿qué les predicó? ¿Les predicó el Evangelio? Aquí debemos hacer una aclaración. Este verbo que se usa en predicar no es el mismo que evangelizar. Nosotros evangelizamos cuando llevamos el plan, el Evangelio a otros, pero hay una palabra en griego que es para eso, para evangelizar, para anunciar, para predicar. Pero esta palabra que utiliza aquí habla acerca de anunciar, así como un heraldo enuncia que viene el rey y que ha ganado la batalla. De esta manera Cristo también anuncia su victoria. Eso es lo que predicó. Como querían impedir el nacimiento del Mesías, querían impedir la simiente de la mujer que iba a vencer a Satanás, Dios los castigó. De esa manera desobedecieron. Y Cristo predicó, anunció su triunfo en la cruz, que salvó a los suyos, que ha redimido a su pueblo. Fue a las prisiones de estos ángeles caídos y les dijo: he triunfado. Cristo ha triunfado, ha salvado a los suyos, en su plan perfecto ha redimido a su pueblo. Y el tercer aspecto de la victoria es que hay una victoria en su salvación. En el versículo 20 de 1 de Pedro: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Somos salvos por la resurrección de Cristo. Pedro continúa el relato bíblico. Noé por 120 años estuvo predicando el juicio y la gracia de Dios. Durante ese tiempo donde estuvo preparando el arca, que fueron 120 años, Noé predicaba acerca del juicio que iba a enviar Dios, pero que había una gracia para aquellas personas que escucharan a Dios. Si entraban al arca, iban a ser salvas de la destrucción. Pero es triste, hermanos, saber que como dice Pedro, pocas, y esas pocas fueron 8 personas, se salvaron. Y esto nos hace pensar acerca de Cristo también. Así como Dios salvó a Noé y a su familia en el diluvio, Cristo salvará a los suyos en el juicio de Dios al mundo. Así, cuando Cristo trae el castigo a los pecadores y el arca fue la salvación para aquella familia, Cristo va a ser la salvación para sus hijos. Ya no tememos a la condenación eterna. Pero acá volvemos a entrar en otra duda. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Es peligroso pensar a la ligera. Podemos pensar que el bautismo te salva. Si no te bautizas, no eres salvo. Pero hermanos, ¿eso es una verdad? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Si han estado en nuestros estudios, eso es lo que hemos estado viendo. Solo la gracia de Dios nos salva, mediante la fe en Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con el bautismo? Algunas doctrinas enseñan esto: que si no te bautismas, que si no eres bautizado, no puedes ser salvo. Pero la historia bíblica, la Biblia, también nos habla acerca de personas que no fueron bautizadas, no fueron sumergidas en agua, pero sí se salvaron. La historia es de ese ladrón al lado, no es una historia, es un hecho, al lado de Cristo. No tuvo tiempo para ser bautizado, pero fue salvo por las palabras de nuestro Dios. Dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿a qué se refiere el bautismo?
En primer lugar, bautismo significa inmersión, sumergirse. También a veces se traduce como lavamiento. Pero en la teología significa identificación, que eres identificado con Cristo o que eres identificado con la iglesia. Hay un bautismo sin el cual ninguna persona se salva. ¿Han escuchado, hermanos, del bautismo del Espíritu? A ver, alcen su mano. ¿Quién ha sido bautizado por el Espíritu? Muy bien, hermanos. Es muy bien. Porque ahora lo vamos a esclarecer. Tristemente, en estos tiempos se ha dado una idea equivocada acerca del bautismo del Espíritu. Creemos que es poder. Creemos que te da muchas cosas, ¿no? Te da euforia, te da alegría, te pone a bailar, te pone a cantar, pero eso, hermanos, es una mentira. Como dije, el bautismo significa identificación. Eres identificado con algo. Si eres bautizado en el Espíritu, significa que has sido identificado con la muerte de Cristo, que has muerto a tus pecados, que has sido limpiado en la sangre de Cristo y que ahora serás resucitado como una nueva criatura. Y esto no es invento mío, hermanos. Vamos a Romanos 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo del Espíritu nos identifica con el cuerpo de Cristo. Que seamos bautizados por el Espíritu significa que hemos muerto, así como Cristo ha muerto, pero también hemos resucitado como Cristo ha resucitado. Somos una nueva criatura, como dice Pablo, una nueva vida. Entonces, aquí también nos surge otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo soy bautizado por el Espíritu? ¿Son unas semanas después? ¿O después de mucho estudio? ¿O después de que te haces pastor? ¿Cuándo eres bautizado? Pues eres bautizado por el Espíritu una vez que vienes a los pies de Cristo. Sin este bautismo nadie puede ser salvo. El bautismo también te incluye a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso significa el bautismo del Espíritu, que eres adoptado ahora en la familia de Dios, eres identificado como un hijo de Dios. El bautismo del Espíritu sucede cuando tú vienes a los pies de Cristo por fe. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eres bautizado en el Espíritu. Entonces, ¿quiénes son bautizados en el Espíritu? Aquellos que creen en Cristo. Ahora sí, hermano, no tengan miedo de levantar su mano si creen en Cristo. Amén. Si creen en Cristo, hermanos, han sido bautizados, ahora son incluidos al cuerpo de Cristo. Son ahora la iglesia de Cristo, la iglesia católica de Cristo. Van a decir, ¿por qué? Católica significa mundial, universal. Ahora son de la iglesia universal de Cristo, de aquellos hermanos que en la fe que han pasado miles de años, que han muerto, también son parte de la iglesia de Cristo. Y aquellos hermanos que vendrán por arrepentimiento en el futuro, también son parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene una misión: seguir la misión de Cristo en el mundo, seguir predicando a los perdidos, seguir llevando a las personas ante Dios. Eso hay que cumplir como iglesia de Cristo. Bueno, pero ahora nos cabe otra duda. Ok, somos bautizados en el Espíritu. Amén. He venido a los pies de Cristo. Entonces, ¿para qué sirve ser bautizado? ¿Para qué hay cultos de bautismo, si ya he sido bautizado en el Espíritu? Bueno, el bautismo por inmersión, ser así, sumergido en el agua y levantado, es la forma bíblica en la que los apóstoles hacían el bautismo visible. Era una señal visible. Los humanos somos tan visuales que necesitamos siempre una señal visible. Necesitamos identificarnos. Yo les digo que eso es espiritual. El bautismo del Espíritu es en el corazón. Pero muchas veces necesitamos también ver. La cena del Señor es un recordatorio de que Cristo murió. Pero no solo murió, sino que también
va a venir. ¿Por qué? Porque dice, y lo van a hacer hasta que yo venga. Es un recuerdo de que Cristo ha muerto, de que no somos limpios, no somos salvos por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo. Y también nos va a hacer recordar que Cristo viene. Y esperemos en Dios que no tarde mucho. Entonces el bautismo es una señal es una señal visible de que ahora eres un hijo de Dios. Es una confesión de fe, es un testimonio a todas las personas de que ahora has decidido seguir a Cristo. Es algo que todos van a ver. Es una realidad del bautismo del Espíritu. Y también, como dijimos, te identifica con la iglesia. ¿Con qué iglesia? Ahora sí, la iglesia local. Con la iglesia del deseo. Si eres bautizado, ahora eres miembro de la iglesia de Benecer. Y todos te van a amar. Todo va a ser bonito porque ahora eres parte de la familia de la iglesia de Benecer. Vas a ser bien acogido, como nosotros fuimos bien acogidos cuando llegamos. Así es, cuando alguien nuevo cree en Cristo y es bautizado, ahora pasa a ser parte de la iglesia local. Se va a identificar. Debe de haber, tristemente ya no hay un amor por las iglesias locales. Estaba viendo una estadística acerca de iglesias grandes en la actualidad, con nuevos métodos, con nuevas predicaciones, con nuevas canciones, y resulta que no hay nuevos convertidos. Son miembros de otras iglesias que se empiezan a reunir en una iglesia más grande y más moderna. Eso es triste, hermanos, porque es aquí en tu iglesia local donde tú puedes desarrollar tus dones, donde tú puedes servir a Dios. También lo puedes hacer en otra iglesia, pero si te has identificado aquí, si has sido bautizado aquí, pues aquí, hermano, sirve. Hay mucha necesidad, hay mucho trabajo en todas las iglesias. Si alguien viene y dice, hermano, yo quiero servir, créeme que no lo voy a regresar sin una tarea que hacer. Hay mucho trabajo. Por eso es importante bautizar. No significa el bautismo, como dice, no nos va a limpiar de nuestros pecados, como dice Pedro. El bautismo no es algo mágico, sino simplemente es identificación, es dar testimonio de tu confesión de fe. No le tengas miedo a bautizarse. Si son jóvenes, no tengan miedo de ser bautizados. Solo significa que han seguido a Cristo. Obviamente los hermanos ya los van a ver como hermanos en la fe y los van a regañar, no sé si se portan mal. Pero de ahí en fuera, hermanos, esto es una comunidad, somos una familia grande. Por eso es la necesidad de bautizarse. Por último, hermanos, la supremacía de la victoria de Cristo. El versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo ha sido exaltado y ahora está a la diestra del Padre. Vamos a Hechos 1, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando la veis, como la veis visto ir al cielo. Este pasaje es impresionante. Hechos nos empieza a narrar los últimos momentos de Cristo en la tierra. Cristo estaba con sus discípulos y les dice, les va a venir un poder para que prediquen la palabra a toda criatura. Y entonces Cristo empieza a ascender al cielo. Dice, una nube lo oculta. Y las personas seguían viendo por dónde estaba Cristo. Así como cuando sales a ver un avión y ya no lo ves muy bien porque tus ojos ya no te dan para tanto.
Así estaban estos varones, los discípulos de Cristo, estaban tratando de seguir viendo a Jesús. Y se aparecen dos ángeles al lado de ellos y dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Es una pregunta interesante. ¿Qué hacen mirando al cielo? ¿No ya les dijo Cristo que tienen algo que hacer? Pónganse en marcha. O sea, así como Cristo fue llevado de ustedes, de esa misma manera va a venir. Y es lo que nosotros creemos, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que también ha resucitado con poder, ha vencido a la muerte, al pecado, pero que ahora está a la diestra del Padre, ha sido exaltado, está en un lugar de honor, ha sido exaltado sobre todo. Vamos a Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ha sido exaltado sobre todo, como cantábamos hace un momento. No hay otro nombre que iguale el nombre de Jesús. Es a través de su muerte y su sacrificio ha sido tan exaltado, ha traído redención a su pueblo y ahora es el Rey que va a reinar por la eternidad. Ese Rey prometido que va a traer justicia y paz que tanto anhelamos, que ya no vamos a estar enfermos, ni habrá muerte, ni habrá pecado en nosotros. Por eso esperamos con ansia que Cristo venga. Cristo ha sido exaltado, está a la diestra del Padre. No hay otro nombre igual a Él. Ha sido tan exaltado que toda lengua, que toda rodilla se doblará ante Él, que toda lengua confesará que Él es Dios, que es nuestro Señor. Cristo ha ascendido al Padre y ahora intercede por nosotros. Vamos a Hebreos 7, Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Este versículo nos vamos a aprender esta semana. Un versículo tan precioso que dice: cualquiera que se acerque a Jesús podrá acercarse al Padre. Cualquiera que venga buscando a Jesús podrá ser salvo. Cualquiera que venga a Jesús trayendo sus pecados y sus cargas será librado, será libre de verdad. Es lo que nos está diciendo este versículo. Podrá salvar perpetuamente, para siempre. Su sacrificio es perfecto, como hemos visto. Puede salvar el pecado de cualquier hombre. Dice, viviendo siempre para interceder por aquellos que vienen a sus pies. No hay otro intercesor, solo Cristo. Podemos confiar en que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Podemos llevar nuestras oraciones y Cristo seguirá intercediendo por nosotros. Tristemente, aunque como diga Pablo, aunque nosotros seamos infieles a Dios, Dios va a permanecer fiel por la intercesión de Cristo. Cristo es el Rey que reinará por siempre, el Rey justo, y sus enemigos están sujetos a sus pies. Esto es algo de adorar, hermanos. Ya no tenemos que temer absolutamente a nada. Ya no vamos a temer por endemoniados. Ya no vamos a temer por Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey y todo eso está sujeto a sus pies. Cristo ha vencido. No hay nadie más poderoso que Cristo. Podemos confiar en este Cristo.
esto también es alabanza para Cristo. Cristo es el perfecto sacrificio. Cristo triunfó sobre la muerte. Cristo ha traído salvación a su pueblo. Y Cristo está exaltado. Y esperamos ese día glorioso cuando regrese y nos lleve con Él. Podemos creer en este Cristo. Podemos confiar en este Cristo. Solo necesitamos que, hermanos, venir por fe a sus pies. Creer en Cristo. Creer que lo que nos dice, lo que nos habla es real y que sus promesas van a cumplir. Alabemos, hermanos, a este Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tu gracia es abundante en nosotros. Porque sabemos que somos malos, que somos rebeldes, que muchas veces nos equivocamos, Padre, pero que también confiamos en tus promesas, donde nuestras culpas y maldades son puestas sobre tu precioso Hijo Cristo, y también su perfecta justicia es puesta sobre nosotros. Nos has vestido, Padre, de justicia. No somos dignos de estar en tu mesa, Padre. Sin embargo, es tu gracia, tu bondad y tu misericordia la que nos acerca, Padre. Tú nos has venido a buscar. Tú, Padre, nos has amado primero. Y te agradecemos, Padre, por eso, Padre. Perdona nuestras rebeliones y permítenos alabarte, Padre. Te agradecemos profundamente por el sacrificio de tu Hijo Cristo. Guárdanos, Padre, en el resto de la semana y permítenos seguir apreciando a Cristo. Es lo que te pedimos, no por nuestras obras, no por nuestras buenas intenciones, Padre, sino por el sacrificio perfecto de Cristo. Amén, hermanos. Amén.